seleccionamos 3 finalmente, y de esas 3, una, no como actividad, ojo, pueden ustedes tomar esa actividad inicial y extrapolarla también y explorar respecto de lo que significa en particular esa actividad inicial, lo que conversamos un par de clases atrás, el ejemplo de reunirse en torno a una mesa. A lo mejor la actividad era sentarse a comer, digamos, a tomar once en familia, pero a lo mejor lo que a mí me interesa explorar es esa condición de reunión, del poder ver la cara del otro. Entonces eso a lo mejor tiene que ver con alguna forma, tiene que ver con alguna cualidad que me permita generar esa condición, ¿ya? Entonces esa exploración va un poco orientada ahí, no es literal. O sea, nosotros no queremos una mesa redonda, digamos, con siluetas sentadas alrededor en ese sentido exacto, sino que lo que queremos entender que a lo mejor esta membrana logra deformarse de tal punto que cuyos bordes, parte de su envolvente, logra configurar esa condición de observación, ¿ya? Y por lo tanto, desde ahí se entenderá, ¿no es cierto?, que lo que a ustedes les llama la atención o les llamó la atención de esa actividad es justamente el poder reunirse en torno a, ¿ya? Y que probablemente también sea una cualidad o una condición de otras actividades, no necesariamente de sentarse a comer o tomar once, digamos, con la familia, ¿ya? Cuando uno se sienta en torno a una fogata, por ejemplo, con amigos, probablemente también ocurre lo mismo, ¿ya? Cuando uno quiere conversar en grupo, probablemente ocurre lo mismo, digamos, o me siento en una sombra a descansar con mis compañeros en el verano, a lo mejor también ocurre lo mismo. Entonces, un poco la idea es explorar, o sea, que se den esa libertad de poder explorar finalmente esa relación forma-función en este trabajo, ¿ya? Rescatando la esencia de cada una de ellas, ¿ya? ¿Qué es lo que hace, ¿no es cierto?, finalmente que esa forma permita, ¿no es cierto?, acoger una cierta función en ella y qué es lo que finalmente de esa función me interesa recoger en la forma. Entonces hay un diálogo de ida y vuelta ahí, ¿ya? Hay una relación, una compensación entre ambas que una no se explicaría sin la otra, digamos, ¿ya? Entonces, ese es el nivel de lucidez, de conciencia, digamos, que se busca en el trabajo, y por lo mismo es una sola actividad, es una sola actividad dentro de un envolvente que ustedes van a proponer, ¿ya? Si le generan perforaciones, bueno, ¿cuáles son los impactos de esas perforaciones en esa relación? ¿Qué es lo que quiero proporcionar, digamos? Siempre con la mirada de sumar, ¿ya? ¿Esta intervención suma a lo que yo quiero representar o enreda lo que quiero representar? ¿Ya? Entonces, si suma, se recoge. Si no logra tener esa claridad, a lo mejor no sería tan bueno recogerla. Entonces, ahí empieza ese trabajo, digamos, individual, primero en base a la actividad o la función que quieren representar, qué es lo que quieren finalmente llevar a forma, digamos, al trabajo con forma concreta, ¿ya? Y obviamente esa no es una reflexión fácil, no es una reflexión fácil, porque en el fondo el trabajo es la síntesis de todo el proceso reflexivo que ustedes deberían estar haciendo, ¿ya? Y por lo tanto, sabemos que es un proceso complejo, digamos, ¿ya? Entender la forma y cómo esta finalmente se relaciona a las funciones que recoge, ¿ya? Así que bueno, eso en términos generales, modo de introducción. Eh, y ahora lo que me interesa es que podamos básicamente poder revisar los avances individuales, los bocetos que ustedes tengan o incluso maquetas que hayan podido avanzar o desarrollar, ¿ya? Eso, no sé si alguien tiene antes alguna duda en particular, alguna pregunta que pueda servir a los demás compañeros. Aprovechando de saludar también, aquí también enviaron algunos al chat, algunas cositas. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto, es el momento de comentarla. Profe, ¿cuál será el formato de entrega? David, está inmuteado.
David, no se te escucha. Sí, ahí sí. Ya. Es una buena pregunta, pero yo creo que el formato va a ser el mismo formato que hemos hecho siempre. Voy a dejar hoy día un formato en el UCM virtual para que lo descarguen. Va a ser una imagen más, vamos a dividir la lámina en dos, tal cual lo hemos hecho en todas las entregas. Una imagen, dos imágenes más pequeñas. Misma idea, misma idea, misma idea. Yo se los voy a dejar arriba. Bien. Antes de empezar a ver lo que han enviado, Cristian también envió algo al correo, ok. Quería solamente añadir a todo lo que habíamos hablado, es como yo creo que lo que el viernes pasado sacamos como concepto nuevo, algo así como para decirlo de ese modo, el hecho de que evitamos ser caprichosos. Eso yo creo que también es algo importante. Cada decisión que ustedes toman es informada. No existe nada que salga como de, no sé, debajo de la manga, ¿no? No existe el capricho en esta cuestión. Una forma sin ninguna razón, ¿no? Sin buscar cumplir con alguna función o viceversa, ¿no? Una función que no tiene, digamos, que no se aplica a ninguna forma, cae en el capricho, ¿no? Entonces, piensen que al momento de que nosotros nos detengamos a observar su envolvente, en rigor, ¿no? Uno no comprende lo que está pasando ahí, ¿no? Uno no sabe por qué esta cuestión tiene esta forma o esta forma. Y la primera pregunta que uno se hace, ¿no? Al momento de observar esto, ¿no? Es ¿por qué se está haciendo esto? ¿Por qué? Cuando uno se aproxima a ver algo, por ejemplo, digamos una cuestión como rara, ¿no? Así como, digamos, que me pasaba mucho con lo privado era un cubo, ¿no? Como se acuerdan de eso, lo que hablábamos en el cargo anterior, lo privado es un cubo. Uno lo primero que observa, digamos, ya hay un cubo, ¿no? Pero como una salita, como si fuese una habitación, ¿no? Como esto, como donde estoy yo ahora. La primera pregunta es ¿por qué tiene esa forma, ¿no? De por qué se tratan, digamos, las verticales y las horizontales, digamos, de esa forma y no de otra. Entonces, la respuesta tiene que ser una respuesta coherente. Si nosotros decimos, como pasaba en ese caso, ¿no? Es un cubo porque es privado, eso es caprichoso, ¿no? Porque la respuesta no está siendo informante, ¿no? De la pregunta. Sí, ya es privado, pero ¿por qué es así, ¿no? La gran facultad que tenemos nosotros, ¿cierto? Y para poder reflexionar acerca de los espacios, precisamente, esa, ¿no? Nosotros experimentamos el espacio, ¿no? Nosotros buscamos, digamos, dar connotación a los espacios. Queremos acentuar algunas cualidades, queremos sacarlas, ¿no? Queremos evitar que ocurra esto, queremos permitir que ocurra esto, ¿no? Siempre todo va a ser desde un punto de vista informado, con un nivel de decisión, ¿no? Nada es porque sí, ¿no? No existe el capricho. Eso era como para mencionar. Entonces, lo que vamos a estar viendo de ahora en adelante, ¿no? En esta conversación de hoy, según lo que envíen, la primera pregunta, al menos que va a ir de mi parte, es ¿por qué va a tener esa forma? No estoy como diciéndolo como amenaza ni nada, sino que es para ver si es que estamos realmente diseñando en base a una base, ¿cierto?, de información, ¿no? Una base de decisión. ¿Qué es lo que esperamos de ustedes, ¿no? Nada es al azar, nada es caprichoso. Eso. Cristian, ¿compartes tú, comparto yo? ¿Cómo lo hacemos? Tengo dos correos. Uno que tenía pendiente de Alan Suárez del viernes pasado. También hay unas imágenes acá en el chat. Comparte tú primero. Ya, sí, puedo Y partir. después abremos, No hay ningún acá problema. yo tengo uno en mi correo y después vemos ese. Sí, bueno, sí, volviendo un poquito a lo mismo que tú señalas, acá la pregunta clave es ¿qué nivel de conciencia tengo respecto a lo que estoy haciendo? ¿Ya? La forma finalmente busca lograr algo, no es porque sí, ¿ya? Claro. Y cuando es porque sí es un capricho o no tiene un fundamento que la sustente y por lo tanto no sirve en arquitectura en ese sentido, ¿ya? Las formas es mi instrumento de trabajo, ¿ya? Y por lo tanto, cómo yo la manipule, cómo yo eh, la genere, es premeditado, o sea, es pensado, digamos. Hay una conciencia ahí
en términos de lo que se quiere lograr, ¿ya? Entonces, bien, voy a compartir pantalla. Correo. No sé si se logra ver. Sí, se ve bien. Se ve ¿Se bien. ve bien? Ya, bueno, Alan había enviado acá la semana pasada, o el viernes, 4 bosquejos con algunas formas, ¿ya? Sin embargo, una pregunta, digamos, si yo visualizo, está abriendo, yo podría entender, digamos, que hay una cierta envolvente en un sentido horizontal, pero he visto, digamos, en este y en otros trabajos que sigue un poco esa idea del piso, digamos, como un elemento horizontal que yo extraigo como de los recintos que he conocido. Cuando también la envolvente tiene esa condición de que puede, digamos, variar en sus ángulos, en sus quiebres, y no necesariamente son elementos eh, que persiguen una extrusión en base a un plano, digamos, y que tienen esa posibilidad de variar, digamos, de juntarse, de ensancharse, de crecer, de achicarse. Entonces, en ese sentido, Alan, tal vez tú dices, perfecto, hay un plano inclinado iluminado cenitalmente. Ya, pero ¿qué más, digamos? ¿Qué más sale de ahí? Entonces, esa es la primera pregunta, digamos, ¿cuál es la idea, ¿no es cierto?, que persigue en el fondo el poder tener un plano inclinado, iluminado cenitalmente, digamos. ¿Será ese el plano? ¿Será ese nivel de inclinación el que se requiere en ese lugar? ¿Requiere un piso horizontal en la parte inferior? ¿Va a estar abierto esto? ¿Esta lucarna superior va a tener un ángulo? ¿Va a tener una apertura que continúa, digamos, como una chimenea atrapando la luz? ¿Va a ser focal? ¿Se va a poder ver a través de ella? ¿Va a ser una? ¿Van a ser dos? ¿Van a ser 10? Entonces, eso es lo que todavía quizás hay que pensar, digamos, en ese sentido. ¿Qué es lo que yo quiero representar finalmente en esa relación, digamos? Porque probablemente si es sentarme en un espacio iluminado, pueden haber 10.000 configuraciones, pero ¿qué es lo que tiene de especial eh, que la silueta esté, por ejemplo, al lado izquierdo y no en el centro, y no arriba o en el centro, y que esté abajo? Son cuestiones que uno se pregunta al ver la imagen. Que esté abierto allá al fondo, ¿no es cierto? A lo mejor para captar una cierta iluminación, y a lo mejor la pendiente se podría explicar a través de esa luz. No lo sabemos aún, ¿ya? Entonces yo creo que ahí la primera pregunta es esa, digamos, ¿qué es lo que me interesa recoger y cómo, digamos, eso se plasma finalmente en esa relación, ¿ya? Eh, Porque en esta otra idea tenemos lo mismo, digamos, una persona sentada con una iluminación cenital. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, está a la mitad. Acá aparece en la parte inferior. Podría estar en todas, digamos, a lo mejor son más de una silueta. Entonces es ahí donde se empieza a desarmar un poco, digamos. O sea, la idea es que la silueta se explique en función de la envolvente. O sea, si yo saco la silueta y la corro, se me desarma el trabajo, no funciona, porque hay una relación ahí entre ambas que se explican mutuamente. Entonces, tal vez uno podría decir, mira, aquí me parece que esta pendiente es un poco caprichosa, digamos, o este plano podría ser un poco caprichoso, pero si a lo mejor tuviese un corte tal que me permitiera a lo mejor entender que es una superficie que se relaciona, digamos, a alguna función, ya me empieza a hacer sentido, pero si yo ahora la miro de frente, también me hace ruido porque está en un borde y no en el otro borde, por ejemplo, o no está acá arriba o en el centro, no lo sé. Entonces, eso es lo que
en el fondo busca un poquito reflejar esta interacción abstracta, digamos, entre el envolvente y la función que recoge, ¿ya? Entonces creo que todavía ahí falta un poco ir más atrás y decir, mira, esta es la función que me interesa, pero en base a esta cualidad en particular, ¿ya? El que exista una silueta bajo una luz por sí sola no es lo suficientemente potente para decir, wow, aquí se logra comprender, tener conciencia, digamos, de una cierta cualidad y cómo impacta aquella a la función que recoge, ¿ya? Porque yo podría sacar esta silueta, moverla de acá y a lo mejor no pasa mucho. Eh, y la forma, o sea, siempre cuestionando la forma, o sea, ¿será necesario todo un tajo abierto atrás? Si es que un tajo, no lo sé. O que esté cenitalmente abierto en el centro, o a lo mejor es un tajo lateral, o es un tajo que tiene otra forma, es redondo, es triangular, un polígono con una forma específica, porque requiero configurar una forma de luz particular para poder potenciar algo que pasa abajo. Entonces, todavía esto está muy en el estándar, digamos, como la típica ventana, digamos, que le abriría a un cielo si quisiera hacer un tragaluz. Para eso no se requiere mucha arquitectura en el fondo. Entonces, acá la pregunta es qué quiero lograr finalmente con una apertura, con un vano cenital. Pero más allá de eso, ¿cómo es esa luz? ¿O cómo quiero que finalmente esa luz se perciba en lo que estoy conformando como envolvente en la parte inferior? Ojo, que no hablamos de pisos, no hablamos de muros, no hablamos de cielo, hablamos de un continuo, de un envolvente que atrapa un espacio finalmente y que es la que configura en su interacción, ¿no es cierto?, esa relación con la función, ¿ya? Entonces todavía hay mucho de los trabajos que siguen, digamos, pensando en piso, muro, cielo, ¿ya? La idea es que salgan de ese esquema mental, digamos, y que puedan explorar la forma. ¿Qué cosas podrían ocurrir si el muro no fuera horizontal? O vertical, perdón. ¿Qué pasaría si un piso no fuera horizontal? Um, ¿Qué ocurre con los vanos, digamos? ¿Cómo interactúan? Eh, con esta geometría. Entonces, por ahí yo creo que todavía falta un poco de tomar esa decisión y ver, digamos, realmente lo que me interesa configurar. O sea, si es una persona sentada en un borde, bueno, primero, ¿cómo debería ser un buen borde para sentarme? Si es que es eso lo que quiero hacer, digamos. Que yo me puedo sentar arriba de la mesa, arriba de un mueble, en un tronco, en una roca, en el borde de un acantilado, en una escalera, en 10.000 partes, digamos, porque la esencia, ¿no es cierto?, es una pequeña superficie donde pueda alojar mi cuerpo, ¿no es cierto?, Eh, y lograr aquella situación, pero un momento, o sea, ahora, esa es la mejor posición, esa es la mejor modalidad, ¿cómo le empiezo a agregar otras condicionantes? Entonces, es ahí un poquito la reflexión, digamos, porque probablemente yo no me voy a sentar en un lugar que tenga esta inclinación, ¿ya? Probablemente ahí me voy a empezar a deslizar. Entonces, ahí hay cosas que todavía faltan, digamos, revisar, ¿ya? En ese Profe, sentido. Sí, le sí, envío otro. antes, perdón, Ah, ¿quién? no, Sí, le envío. Hable más, profe. Vale. Sí, ante lo que vemos, sí, en realidad, yo cuando veo esa diagonal, dependiendo de la diagonal donde se sienta, es que él está quizás dando cierta noción de, podría ser algo que se entienda con un espacio con una condición de grada, ¿no? Y esa inclinación podría hablar un poco de ello. Lo que yo creo que todavía da como para poder hincarle el diente es viendo esa imagen que estábamos viendo, la del tragaluz arriba. Porque sí, estamos todavía en el dibujo, como que nos falta el modelito, ¿cierto? Nos falta el papel cortado para ver si es que esto realmente es así, ¿no? Si nosotros dibujamos o suponemos de que vamos a poner una cuestión cuadrada, ¿no? Arriba, ¿no? Como tragaluz. La pregunta mía
de nuevo, desde lo caprichoso, para poder erradicar cualquier capricho posible, ¿no? ¿Por qué tiene ese tamaño esa cuestión de arriba? ¿Qué es lo que significa que esa cuestión tenga ese tamaño, ¿no? Porque es cuadrado, es rectangular, ¿no? ¿Está apoyado hacia un muro o está al medio? Las respuestas tiene que darla él, ¿no? En ese aspecto. Yo abarcaría eso, ¿no? O sea, si tú me dices que va a tener un tragaluz arriba, primero es, ¿llega la luz directa o no? ¿Es cuadrado, rectangular? ¿Por qué tiene ese tamaño? Esas son las preguntas que yo le haría. Yo ahí descanso un poco, difiero un poco del profe Cristian, ¿no? Si tiene la diagonal, en realidad lo que agradezco es que no me ponga las banquitas como si fuese una grada, ¿no? Pero entiendo que él quiere hacer como una noción en la cual haya como un espacio cuyo piso, ¿no? Cuya base, ¿no? No sea, digamos, perfectamente horizontal, sino que tiene esta otra condición, que podemos trabajar con ello. Él con la silueta dice, ya, ok, aquí puedo pensar de que puedo establecer una relación entre una persona que está sentada, pero la silueta está sola. Y en eso Cristian tiene razón, ¿no? En ese dibujo la silueta está sola, no está haciendo nada. Podría estar sentada más arriba o estar sentada más abajo. Yo creo que sería interesante si tú ubicas una silueta sentada ahí en una diagonal, ¿no? Que te permita. O sea, la diagonal tiene que ser que te permita, ¿no? No puede ser más, ¿no? No puede ser más inclinada, no puede ser menos. Tiene que ser una que permita eso. Y precisamente, además, que es lo que permite observar desde ahí, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Con qué? ¿Con otra silueta? ¿Con un paisaje? ¿Con una actividad que ocurra abajo específica? De repente uno puede pensar, ya tengo la idea de la cancha de básquetbol, por ejemplo, ¿no? Pero no voy a traer el básquetbol acá, no voy a modelar la grada, sino que lo que me interesa es precisamente esa relación en la cual existe una persona que está sentada, ¿no? Y otra, y mirando algo que ocurre a un centro, ¿no? Al medio de algo, ¿no? Eso yo creo que es maqueteable. Eso yo creo que puede ser perfectamente abstracto, ¿no? Y uno podría, digamos, sin hablarme de incluso la pelota de básquetbol, hablar de esa relación que existe entre una persona que está como sentada a una distancia y a una altura, ¿no? Con algo que ocurre abajo. Podríamos ver eso. Creo que anterior no lo mencionaba. Y el tragaluz, yo digo, el tragaluz, veamos bien cuál es la forma. Y por eso digo, falta la maquetita, porque el papel puede ser re mentiroso, ¿no? El papel, como no hemos comprobado esta cuestión, ¿no? En una envolvente, ¿no? Hecha con cartón, rapidito, ¿no? Veamos cómo ese agujero permite la luz, para poder ver si esa es la luz cuya cualidad es la que tú quieres. Porque a lo mejor, insisto, uno necesita una cualidad para, por ejemplo, enmarcar algún sector, ¿no? Para que la luz llegue con una elegancia, ¿no? O con una calidad y que cualifique ese lugar. Y a lo mejor esa no es la forma, ¿no? Hashtag no es la forma. No, pero me refiero digamos, pensemos bien la forma de ese tragaluz, ¿no? Que, insisto, de hecho lo tiré como pista. ¿Qué pasa si ese tragaluz está rozando un muro, con comillas, ¿no? ¿Cómo llega la luz en ese lugar? No es lo mismo tener el agujero aquí al medio que tenerlo pegado. Esas son las intenciones que yo creo que se buscan, ¿no? Me parece interesante de que digas, ya, voy a dar una cualidad espacial que va a permitir la luz entrar de una manera, pero todavía está entrando la luz de una manera. Nosotros necesitamos que entre la luz de la manera que tú quieres que entre, ¿no? Eso sería como para... Porque sí, eso quería comentar. Reforzando un poco esa idea dependiente, ¿no es cierto? Hay un trabajo anterior de José Vargas, por ejemplo, que estuvo abordando el tema de las deformaciones, y en la cubierta de su cubo anterior generaba 4 vértices en el borde, ¿no es cierto?, que se iban hundiendo hacia un centro en una pendiente triangular. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si se tomaran 4 siluetas en cada una de esas caras? Tú ya tendrías esa condición que se describe, digamos. Por ejemplo, hay 4 personas situadas en cada una de esas pendientes, pero que están de alguna manera confluyendo hacia un foco, ¿ya? Entonces, a lo mejor, si uno quisiera describir una situación respecto de observar hacia un centro, hacia un lugar, a lo mejor un tipo de ejercicio de esa manera podría relacionar o extraer esa condición, ¿ya? De una manera mucho más clara. Entonces, es un poco eso, digamos. La forma aquí interesa de sobremanera. Aquí nada puede quedar porque sí, digamos, ahí, no sé, es que doblé el cartoncito por acá y me quedó esta forma, la encontré entretenida y la dejé. No. Acá cada pliegue, cada corte tiene un significado, tiene una función dentro de lo que se requiere, digamos, conformar. Entonces,
ahí hay una reflexión fuerte, digamos, y por lo tanto insistimos ahí, digamos. ¿Es esta forma caprichosa? ¿Sí o no? Sí, un poco, ya, no sirve. Tiene que estar ahí esa reflexión, tiene que estar ahí ese relato con conciencia, con claridad, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que cuestionar, digamos, ¿ya? Un vano es un vano, una perforación es una perforación, pero ¿qué tipo de perforación es la que vamos a hacer? ¿Ya? Mm. Entonces, ahí la idea es que ustedes también hubiesen ido explorando. En un trabajo anterior también hubieron varios ejemplos. ¿Qué pasa si ranuro? ¿Qué pasa si abro? Si ese vano está encajonado, si tiene una inclinación, tiene un ángulo. Si parte de esa, comillas, tragaluz continúa hacia abajo, digamos, y toca la superficie o queda un poquito más arriba de algún elemento que configura el borde. O sea, es totalmente distinta. Entonces, ¿cuál es la que yo voy a usar y para qué y por qué? Por ejemplo, todas esas preguntas eh, son las que deben hacerse. Y no es fácil, si no sabemos, si lo sabemos, tenemos claro. Pero queremos ver un poco ese nivel de conciencia que ustedes tengan respecto a las decisiones que van a ir tomando en el trabajo, ¿ya? A veces, y volvemos también ahí, menos es más. A veces basta un puro gesto que sea potente y hace un clic ahí y uno logra entender esa relación. De repente lleno de cosas, digamos, de perforaciones, de hoyitos y cosas, y a lo mejor no pasa nada. Entonces, eh, lo que interesa un poco es esa reflexión forma-función, ¿ya? Entender que está envolvente y la forma que finalmente adopte está relacionada a una función que yo quiero representar. Y si adicionalmente le agrego una cualidad como la luz, de manera pensada, obviamente, de manera que yo permita, digamos, entender de que hay un trabajo intencionado atrás, ahí va por buen camino el trabajo, ¿ya? Entonces, es eso un poco el comentario, digamos. Creo que hay una idea inicial. Profe, le envié otro correo recién y otra idea, pero recién lo mandé. Así va rápido, revise. ¿Alan? Se escucha bien, ¿cierto? Sí, se Sí, escucha Alan. bien. Sí. Sí. No me ha llegado todavía. Creo que Te debería que- El ese que es E4, ¿no? E4. Sí, creo que ese. No, ese otro. Ahí, El ese ahora. E4. Sí, E4. Ya. Este te he hecho la rápida, ¿no? Y creo que está dado vueltas así. Eh, la idea de esto es como que esa columna es como un punto de reunión. Y arriba tiene estas perforaciones que generan luz hacia abajo y delimitan un lugar. Entonces la gente se reúne en el lugar de la sombra, así como si fuera un árbol en verano. Y la gente se reúne abajo del árbol, abajo de la sombra. Más o menos como esa es la idea. ¿Eso tiene No sé si me perspectiva o es que es un es que triángulo? lo hice la rápida y creo que esa foto la saqué mal. Pero lo hice muy rápido. Sí, pero mira, pero ya, te puedo entender un poco la idea que tú quieres plantear, pero no se lograría tal cual. Primero, todavía sigue el esquema de piso, muro, cielo, digamos tal cual, y tampoco hay una gran explanada iluminada dentro de la cual se genera un punto de sombra tamizada, por ejemplo, que a lo mejor el fenómeno que tú quieres describir tiene que ver cómo en un lugar con iluminación, ¿Mm? digamos, No, creo. directa, encuentras un área que tiene una iluminación tamizada o una sombra distinta y que es lo que permite de alguna manera que a lo mejor en verano, ¿no es cierto?, pudiese reunirse personas en torno a eso. El elemento vertical, no lo sé, digamos, porque a lo mejor el fenómeno tiene que ver más bien con la sombra, pero podría ser que a lo mejor dentro de una cierta... Mira, les voy a contar una anécdota, pero puede ser también que dentro de una explanada, digamos, el tener un puro elemento
que arroje sombra, también me permita sentarme ahí, digamos. Ustedes saben, yo hago mucho tema de trekking y qué sé yo, y una vez ahí por Armerillo, había un viejito que una vez me invitó a conocer el árbol encantado en la punta de un cerro, claro. Era un tronco seco de un árbol viejo, pero era la única sombra que había en un cerro de pura roca. Entonces, obviamente, el agarrar ese palito, digamos, de sombra dentro de toda esta roca hirviendo, claro que era una maravilla, digamos, pero esa condición, no sé, digamos, qué tanto podría estar acá. Entonces, si es eso, habría que pensar en esa situación, digamos, o es el elemento, o es la sombra de las ramas, no sé, pero ahí claramente no falta ese contraste, digamos, y todavía siento que esa envolvente sigue muy el estándar de pies a cuartos, digamos, de piso, muralla, muralla vertical y cielo. No sé, yo me atrevería a explorar un poco más con una envolvente un poquito más menos ortogonal, tal vez, generando un gran vacío interior donde probablemente la búsqueda sea de generar una mayor cantidad de iluminación, y dentro de un continuo iluminado a lo mejor hay uno de estos niveles, digamos, que tiene un tratamiento distinto, y a lo mejor ahí aparece una silueta sentada. Tal vez, no sé, te fijas, pero ya uno empieza a darle un orden interior a ese espacio, una cierta jerarquía, un cierto tratamiento, que me permite describir una situación. Entonces yo creo que por ahí, Alan, tal vez, más que en lo figurativo, más de tratar de recrear el árbol, es tratar de entender cuáles son las cualidades que me ofrece un árbol en relación a poder vincularle a una función, digamos. Por ejemplo, en verano el sentarme en torno a la sombra que genera un árbol podría ser esa función, ¿no es cierto?, que podemos encontrar. Pero más allá de eso, cómo yo puedo, dentro de esta envolvente, construir esa situación, no como árbol, sino como envolvente, como arquitectura, como planos inclinados, con luz, con sombra. Eh, entonces, por ahí podría buscarse, digamos, alguna alternativa. Sí, Ay, eso. ya, entiendo. Tengo otra idea. Bien. Tengo... Profesor, yo también le había mandado algo el fin de semana, no sé si ya lo vi. ¿Martín? ¿No? Leonardo. No. A mí me ha llegado algo de Leonardo. Sí, también le hablé a usted, profesor David. Sí, ahora en el chat también mandó otra cosa, que será como el primer modelo que había hecho, y mandó un diagrama con las modificaciones que le hice. Y esa era como la base que tenía, y después el profe David me recomendó darle más cualidades también. Sí, Y sí. también Claro. le apliqué un poco más de cualidad. De eso no alcancé, del nuevo modelo no alcancé a hacer alguna prueba, pero tengo el diagrama ahí en el chat. Pero de todas formas, el modelo de prueba que manda el correo también puede servir como base. Sí, porque en el fondo, Leonardo, si tú hablas de escalado, eso tiene... Hay que un poquito ver qué es lo que tú vas a entender por escalado. En primer lugar, si es un recorrido vertical de una persona, pero a lo mejor uno podría hacer una reflexión un poquito más allá, y a lo mejor el escalado tiene que ver, por ejemplo, con lo vertical, y a lo mejor tú podrías tratar de explorar un poco respecto de esa condición vertical de la envolvente, más que una condición horizontal. Y por lo tanto, dentro de esa verticalidad, proponer, digamos, algunos hitos que estén relacionados a las cualidades que tú logras, porque si me hablas de escalado,
y veo en el volumen probablemente un elemento demasiado horizontal y angosto. No sé, digamos, ahí habría que justificar esa relación, digamos, por ejemplo, de un túnel, por así decirlo, en relación a escalar, si es que vas a entender el escalado como un movimiento, digamos, más bien vertical, o más bien vas a hablar de poder moverse dentro de un espacio intrincado, no lo sé. Entonces me genera todavía un cierto nivel de duda, tal vez, como siento, el escalado tiene que ver con una condición de verticalidad y a lo mejor el modelo debería hablar más bien de lo vertical, digamos, y de lo que podría generarse, digamos, en una condición de relación abajo-arriba. Describir a lo mejor un recorrido visual interior de un cierto espacio donde la verticalidad es el protagonista. No necesariamente tiene que ver con lo literal de escalar una muralla, digamos, subiendo con la silueta. A lo mejor escalar tiene que ver con hablar de verticalidad y cómo yo puedo hablar de verticalidad en la arquitectura a través de una envolvente podría ser un tema interesante de explorar, digamos, y cómo tú puedes recoger una cierta luz, por ejemplo, y hacer que recorra verticalmente por el interior de tu envolvente, y cómo puedo relacionar a lo mejor una arriba y un abajo, digamos, que está conectado por este espacio vertical, y a lo mejor ahí la cámara logra captar, digamos, un par de siluetas que tienen alguna relación en ese sentido. Entonces, no sé, si me hablas de escalada, se me imagina mucho más una relación en términos de verticalidad que de suelo. Pero bueno, todavía faltaría ver ahí un poco más esa construcción, porque yo veo todavía que es como una chimenea cortita, digamos, y a lo mejor la está iluminando acá abajo. Y a lo mejor estas aperturas que genera acá tienen más bien una función de poder ver qué lo pasa con la luz acá. No lo sé. Y eso es lo que uno querría un poquito comprender respecto de esas aletas que están al lado, por ejemplo, de esta diferencia como patas, digamos, que llegan a los costados. Eh, pero lo que vuelvo a decir, todavía yo podría decir, mira, este pie me puede resultar, pues se replican ambas caras, digamos. Me resulta un poco caprichosa tal vez la forma, ¿no? O todavía me falta información para poder decir, ah, mira, este ángulo que está acá es por esto, ¿ya? Es porque se requiere, ¿no es cierto?, poder visualizar algo que ocurre aquí o no lo sé todavía. Entonces, la forma todavía me parece un poco así como sin un fundamento detrás, a lo mejor que me falta información, pero si tal vez el tema tiene que ver con lo que te menciono, tal vez reflexionar acerca de cómo relacionar un arriba y un abajo a través de una cualidad como la luz podría entenderse en relación a una actividad de función más vertical, como la escalada. Creo que por ahí podría explorarse eso, digamos. ¿Qué pasa con las paredes? No necesariamente tienen que ser cuatro paredes verticales, digamos, como una especie de tubo eh, ortogonal. A lo mejor es una forma vertical que le van sucediendo cosas y a lo mejor es irregular, pero el único elemento que le da una continuidad es un haz de luz que penetra, digamos, por toda la pared interior, no lo sé. Entonces, ¿cómo tú podrías hablar de verticalidad y de esa relación arriba-abajo dentro de un envolvente que más bien, a lo mejor vertical, podría ser un tema bien interesante? Y no digo verticalidad en el sentido de tener, digamos, necesariamente un plomo colgando desde arriba abajo, digamos. Uno podría entender que hay ciertas pendientes que van subiendo, ¿no es cierto? Y que a lo mejor se va descubriendo visualmente una cierta continuidad. Entonces hay varios temas ahí que pueden ir surgiendo de cómo se construye finalmente una vertical. No
y eso atrapado en esta envolvente. Entonces, creo que hay un tema bien interesante ahí, digamos, cómo la luz se recoge en un elemento que tiene una cierta espacialidad tendiendo a la vertical y cómo puede relacionar una arriba y una abajo. Hay harto tema ahí para trabajar. Puede ser las caras, pueden ser cómo se trabaja la luz en esas caras, las aperturas, la forma que se va construyendo, digamos, una cierta manera eh, de entender ese espacio, que incluso podría ser muy irregular, como te digo, y un puro haz de luz logra unir toda esa irregularidad a través de una continuidad dada por la misma luz. Entonces, pero ahí yo podría decir, perfecto, mira, el haz de luz tiene, en este caso, se buscó la intención de unir, ¿no es cierto?, dos puntos, uno que se encuentra abajo y otro que está arriba, ¿ya? Dentro de todo un elemento que es irregular. Entonces, ahí uno dice, ah, mira, aquí hay un elemento ordenador, pero eso está intencionado, hay conciencia de eso, y tú fabricas esa manera. Entonces, eso falta aquí verlo todavía. Hay dos tajos laterales, hay uno arriba, hay una forma aquí, pero todavía no se logra entender con claridad, digamos, cómo entra la escalada aquí, digamos. Eso, Sí, es que mandé un diagrama en el chat con un nuevo diseño, pero era más que nada, no sé, era si podía redactarlo mejor, pero no sé si me refería tanto a escalada, es que podría ser más referirse a una elevación en la altura también, tal vez en este caso de una manera más progresiva que en una manera tan brusca como la verticalidad, pero también de todas formas en el fin ¿sí? de semana que estuve pensé en la verticalidad, cómo aplicar la verticalidad, principalmente eso, para eso propuse el tema de la chimenea, porque estaba muy inseguro del tema de qué se podía definir como escalada o eh, elevación de altura, etcétera, etcétera. De todas formas, propuse el nuevo modelo que es el que manda el chat y si podía revisarlo también. Ya. A ver, acá en el chat está. Hay hartas cosas en el chat. Este de aquí. Leonardo. Ujú. Mm, no lo sé, digamos, no logro tener esa claridad todavía ahí. Es como un elemento que es. Primero, ¿Por esto qué es la son vista dos? lateral, me imagino. Sí. Leonardo, ¿Cómo? ¿por qué? ¿Por ¿Por qué qué? son ¿Por qué pensáis que son dos? ¿En qué sentido? Tiene dos en la patitas esta simetría? cuestión. Sí, ¿por qué es simétrico? Ah, ¿por qué los dos son iguales? Sí. No sé, al principio lo pensé como un pasillo y supongo que el pasillo tendría que ser como igual de las dos formas, pero no sé si estaría correcto. No sé, ahora me puse la duda. Capricho. Sí, esa sería la duda. ¿Por qué? Sí, está bien, ok, si tú tienes una idea de pasillo, uno trae la idea del pasillo, ¿no? Pero de ahí a que, por ejemplo, las dos extremidades de esta cuestión sean exactamente iguales, es la primera duda que a mí me da. Cuando yo también veía la foto de tu modelo, también es como, ya, ok, entiendo que uno puede entrar por acá y uno puede entrar por acá. Pero la cualidad de los dos es exactamente la misma. Entonces uno dice, ¿por qué no mejor hacemos una sola? Y que, no sé. Esas son las respuestas que importan. Sí, entiendo que tú digas, ya, ok, la idea de pasillo. Ok, la idea de pasillo está, pero eso no responde que tiene que ser exactamente igual. ¿Cuál es la gracia de entrar por el lado A o por el lado B? ¿Por qué no entras solamente por el lado A? ¿O por qué no entra por el lado A o tiene la posibilidad de entrar por el lado B con otra cualidad, ¿no? O con otra manera, ¿no? ¿Por qué están exactamente y diametralmente en el mismo eje? También puede ser. ¿Por qué no una está entrando de aquí y la otra desde acá, ¿no?
son muchas preguntas que salen desde el momento que tú dices que la cuestión es simétrica. Cuando aparece esa cuestión simétrica, uno dice, ya, está como dando una forma, pero que todavía no está conectado precisamente con la cualidad que se quiere o con la función que quiere cumplir. Porque es raro, es raro. O sea, uno entiende por qué un avión sea simétrico, ¿no? Por ejemplo. Claro, porque tiene una razón para ser simétrico, ¿no? Para levantarse el viento, ¿no? Para poder poner la misma cantidad de motores, cada uno en cada lado, para poder levantar una estructura que esté volando en el aire, ¿no? Y la simetría uno la entiende ahí, ¿no? Ya, ok, los aviones son simétricos. Pero tu cuestión para escalar tiene como 2 alas, como un avión. Pero no vuela. Entonces, por eso es como, ¿por qué? ¿Qué se gana haciéndolo de esa manera? Eso sería como mi comentario. Claro, porque acá se logra ver un costado, pero si lo doy vuelta es idéntico. Es Entonces, idéntico. ¿por qué? ¿Por qué? O sea, es la primera pregunta. ¿Por qué idéntico? Porque a lo mejor este tragaluz podría estar acá arriba, ¿no es cierto? Y a lo mejor esto sigue un cierto volumen interior y que es más ancho. E insisto ahí, a lo mejor ese tragaluz podría estar acá, digamos. O sea, todavía no logra configurar, digamos, una situación que uno diga, ah, perfecto, el tragaluz no puede estar en otro lado porque si lo saco de aquí no funciona. Porque todavía no tiene como ese sentido de decir, perfecto, si tengo toda una envolvente acá, por ejemplo, atrapada en esta cáscara, a lo mejor todos los elementos son, como te digo, las cáscaras son irregulares, pero el haz de luz que yo logro introducir acá adentro es una línea que en algún plano a lo mejor la logro visualizar que recorre todas estas caras y arma una línea, ¿te fijas? Entonces une una arriba y una abajo. ¿Ya? Ese arriba y ese abajo está dado por la forma, por la cáscara, por la envolvente, pero la luz, ese haz de luz que tú puedas meter acá como una línea, uno podría decir, ah, mira, dentro de esta irregularidad, la luz es la que me marca esa continuidad para entender que hay una arriba y una abajo. ¿Ya? Entonces uno podría decir, ah, entonces debe haber sido un tragaluz o un tajo con una forma tal que me permita un haz de luz completo de arriba abajo, para entender esa diferencia de altura, digamos. Y ahí aparece esa condición, digamos, de arriba abajo o verticalidad, por ejemplo. Entonces, acá todavía no se logra visualizar, o sea, que tenga 2 patas iguales, que tenga en el medio una perforación, puede ser, digamos. A lo mejor la perforación es acá, arriba de toda Puede una ser, pata, la como puede otra ser que no. no. Como no lo sabemos todavía porque no tiene todavía esa claridad o esa conciencia nítida o nitidez, digamos, decir, mira, aquí hay algo, ¿te fijas? Aquí hay muchas cosas como superpuestas, entonces no se logra como visualizar. Y si más aún hablas de escalada o de una condición de verticalidad, no lo sé. ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, es que no puedo seguir hablando porque también se genera como algo acá abajo, pero ¿tendrá que ver con esas patas o no? O sea, que es una especie como de puente y acá hay algo, pero eh, quiero hablar de verticalidad más que de un atravieso horizontal. Entonces ahí es donde se empieza como a confundir un poco el tema, creo yo. Pero todas las cosas que estamos diciendo en rigor no es que esté malo, sino que son las preguntas ¿No? que tenéis que hacerle. De hecho, cada comentario que te dijimos tenéis que tenerlo anotado, básicamente. Y para que las decisiones desde esas ventanitas, o desde esa rampa, o desde esa altura, o desde el ancho, tú tengas la respuesta a ese tipo de cosas. Desde la simetría. No estamos en contra de la simetría, en rigor. ¿Puede alguno de ustedes tener una respuesta que sea simétrica? Porque lo que están haciendo implica ello. Pero hay una búsqueda, ¿no? Hay una conciencia, como hablamos, ¿no? No es un capricho, sino que hay una conciencia porque se busca algo detrás de eso, ¿no? Y puede ser de que tú, en tu idea del pasillo, mantenga, digamos, la misma forma y está bien. Pero ¿por qué empieza en el mismo lado y termina en el mismo lado, pero en el otro lado inverso? Eso es como una duda que yo creo que tú tenés que buscar responder. Y eso es como sentarse a mirar la maqueta que tú tienes y revisar.
es muy común que uno crea que las cosas se resuelven bien simétricamente, es bien común, como que nosotros como que venimos como medio instruidos de que las cosas tienen que resolverse como así, ¿no? Como, ojalá todo como equiparado para los dos lados, ¿no? Como que que no haya nada. Pero nosotros estamos explorando desde una cuestión, nada que ver, ¿no? Que la simetría no viene como respuesta primera, no, nunca viene. Es cosa ver, por ejemplo, las fotos que están poniendo los chicos en el chat, ¿no? No se aprecia simetría, ¿no? No hay algo como, ya, ok, la simetría, listo, ¿no? Y en vez de pensar eso, pensáis buenamente un lado, por ejemplo, y a lo mejor la simetría se va y chao, estamos bien, no se olvida. Pero tú te dedicas más a pensar en esas cosas de cómo son esos tragaluces, cómo son esos accesos de luz, si es que son así como tú dices, verticales o son horizontales, si son anchos o son más bajos. Si quieres hablar de subir, a lo mejor te sirve una cuestión que haga ritmo, a lo mejor, pero que haga ritmo, ¿no? No que aparezca 2 veces, sino que haga ritmo. A lo mejor el pasillo es mucho más largo, empieza desde el cubo, desde afuera, a los 30 centímetros, y recién la escalada hasta el final del modelo, los 30 centímetros siguientes. Entonces tú tienes, en vez de dejar 2 pequeños tubitos y un tubo al medio como grande, ¿no? Dejáis un tubo largo, ¿no? Que tenga una cualidad, ¿no? Y que remata con esta idea de la vertical. Entonces, el momento que estas dos cosas coinciden, es el momento que uno dice, ya, ¿y cómo uno estas dos cuestiones? Pero todo informado, nada puede quedar al azar, porque al azar no le vamos a poner la nota, se la vamos a poner a ti. Pues. Entonces, eso. Piensa esas cuestiones, creo yo. Y tenéis tiempo de sobra para hacerlo, o sea, claro, hay que entregar ahora el viernes, pero el tiempo está ahí para poder plantear estas cuestiones. Lo bueno es que estáis haciendo maquetas de pruebas, que es precisamente lo que les pedimos que hicieran, ¿no? Más que estos dibujos, los dibujos como que ya los estamos ignorando ya como que la cuestión se trata de ver el recorte, ¿no? Porque tú me hablas de acceso de luz, y yo con el acceso de luz con el papel no lo puedo ver, ¿no? Puedo preverlo, ¿no? Puedo teorizar, pero con el modelo de prueba puedo verlo, ¿no? Ahí está, me resultó, profe. Esto que estaba pensando me resultó. Entonces, por eso es importante más el modelo físico que estabas haciendo, y ese es el camino para poder llegar a estas cosas. Antes ese modelo que yo te digo, cuestiona la simetría, cuestiona cada una, es la forma de la ventana de esos tragaluces, si son más altos, más bajos, más... Eso, la respuesta la vas a dar tú, pero la respuesta la das tú de manera informada. Y eso. Ahí está la idea, pero Sí. casi entregada. O sea, falta construirla. Vale, gracias, profesores. Gracias a ti. Está José Muñoz por ahí, en el chat. Sí. Él estaba pensando en la idea de unos tragaluces. El viernes lo comentó. Quería hacer de que el tragaluz sirviese para que entrara la luz y no sirviera para mirar, sino que fuese como una cuestión que permita solamente la luz. Y esa es como la búsqueda que tenía él. Yo le dije, ya, ok, pensémosla. No sé si está por ahí él como para comentar más. Sí, ahora mira, acá por lo menos hay algo interesante, porque tú podrías decir, mira, a este lado perforo, ¿cómo puedo perforar un muro para no ver? Claro. ¿Y cómo puedo perforar otro muro para ver? O no un muro, digamos, un elemento. El elemento, envolvente. Claro. ¿Cómo perforo para no ver y cómo puedo perforar para ver? Entonces, por ejemplo, la ubicación, ya, y si eso lo llevo, por ejemplo, a un recorrido, ¿ya? Y no necesariamente este recorrido, ojo, es un piso plano y todos estos elementos son, hablo de extrusión, como cuando uno dibuja una raya y la estira, así como... Porque podría subir, girar, digamos, ¿y qué pasa con esta condición? ¿Cómo se va modificando? Podría ser interesante, digamos. Pero con esa simple reflexión perfecto, a mí me interesa, por ejemplo, generar un pasillo, un recorrido donde hacia un lado perfore para no ver y al otro lado perfore para ver, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero ver? ¿Cómo quiero ver? O sea, ahí ya se empieza a entender un ángulo. Esos dos ángulos direccionan, focalizan hacia un punto, digamos, ¿ya? Si hay un quiebre,
en estos elementos yo también voy a poder ver hacia un lado, hacia el otro, pero acá no, porque el ángulo que tiene me bloquea la vista y por lo tanto permite el ingreso de luz, pero no permite la visión, a menos que yo me agache, ¿no es cierto?, y busque alguna posición, pero a lo mejor el largo de este elemento no permite salir con la vista, ¿no? Entonces, creo que en eso es interesante, digamos, el contraste, que significa, en el fondo, una perforación para ver respecto de otra que no. O sea, aquí no se estaría logrando, pero en el dibujo sí, digamos. En este corte que tú estás haciendo, sí. En el modelo tiene puestos como unos cubitos atrás, sí, como que está haciéndolo, según caché, ¿no? Sí. Está ahí el José, ¿no? Está pero rellenando. Sí. no alcancé a terminarlo antes de la clase. Sí, no, está bien. Proceso. ¿Qué pasa si las paredes giran, se mueven? O sea, las paredes, la envolvente, este elemento que todavía es muy piso, muy horizontal, tiene ángulos, tiene quiebre, que es un poco lo que tú estás haciendo en este otro sentido, digamos, buscarlo también en estos planos. ¿Qué pasa, digamos? Si te fijas, tú puedes tú puedes hablar de una envolvente que encierra una cierta manera de recorrer, ¿ya? Entonces ahí a lo mejor podrías hablar perfectamente de una entrada y de una salida, donde las perforaciones son en algunos puntos muy precisos, por lo que tú indicas, pues, digamos, que explorar una manera de perforar para no ver y otra que es perforar para ver. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Eh, Es una buena pregunta y, esa. sí, po, y, por ejemplo, ¿qué otra? O sea, o sea, yo si descubro una manera, a lo mejor también podría, además, empezar a explorar qué pasa si dejo de perforar de esa manera en algún punto, si, si tengo dos líneas a lo mejor y no todas, qué pasa acá abajo. ¿Voy a tener siempre un continuo de lado a lado o esto va a tener, digamos, algún otro tratamiento, etcétera? O sea, ahí uno empieza un poquito a abrir el debate, pero por lo menos la idea matriz es interesante, digamos. Un recorrido donde propongo un vano para no ver y un vano para ver. Entonces la silueta es clave, porque si yo abro acá y este elemento está a la altura de la cabeza, uno dice, perfecto, o sea, tiene sentido, ¿ya? Pero si estoy acá y este lado que es para ver, digamos, tiene una apertura que no permite esa condición, se empieza a desarmar. Entonces creo que por ahí la idea inicial está bien. Habría que ver cómo yo puedo armar una totalidad, digamos, a partir de como esta idea o este núcleo, esta sección inicial. A lo mejor puede ser un interior, digamos, que va generando una posibilidad de recorrido que no necesariamente es absolutamente horizontal, digamos. Puede subir, bajar, girar, tener otras variantes, digamos. Y cómo a lo mejor esos quiebres tienen a lo mejor una manera distinta. O sea, cada vez que hay un giro o suba, a lo mejor se ilumina completo el interior. No sé, te fijas, entonces uno dice, perfecto, en los puntos donde se genera un cambio de dirección hacia arriba, en cualquiera de los sentidos, hay un tratamiento distinto y una cualidad de luz total, por ejemplo, que me marca ese traspaso, esa condición de giro de plano. No sé. Entonces uno dice, aquí el chico está pensando, digamos, que aquí, no sé, si tomo este borde como punto de rotación, me aparece un triángulo de luz, digamos, abierto por el resto, no sé. Fija. Hay muchas cosas que uno podría empezar a explorar, pero como idea inicial creo que puede perfectamente ser desarrollada, digamos, en base a este corte que está ahí. Eso. Oye, estaba muteado, pero Caso de... iba a decir otra cuestión. El Ah. dibujo que está haciendo José creo que es súper informativo y creo que habla bien de esa exploración. Como decíamos, ya, ok, el dibujo como que es medio mentiroso. Acá como que
la calidad que hay acá, como de poder explorar mediante trazados simples, una idea de aquí al modelo, yo creo que ahí hay una conexión re interesante, así como mencionarlo, así como un dibujo así de simple, ¿no? Pero que tiene una conciencia, esa es la conciencia la que estamos buscando. El José se metió en esta idea, ¿no? De resolver esta cosita, ¿no? Es una cosita a la larga, ¿no? Y sí, está pensando muy en el paramento todavía, quizás la forma del espacio, como dice Cristian, sería importante, pero cada una de estas cuestiones, de estas herramientas ayuda, ayuda harto, así que eso no quería decir. Entonces aquí la pregunta sería, ¿para qué quiero un tubo perforado, digamos, con un cierto ritmo, digamos? Falta la información de la función. Se entiende que hay un pasillo ahí con un tratamiento hay un cierto ritmo, ¿no es cierto? Que le imprimen, digamos, estas perforaciones a las envolventes interiores. Que claro, es atractiva en cierto sentido, ¿no es cierto? Y que a lo mejor por la manera en que se dispone el foco logra un cierto efecto que parte justo en un punto y termina arriba en otro punto y marca aquí una línea. Entonces ahí uno podría decir, bueno, ¿cuál es la idea de marcar esa línea y de no generar la continuidad, por ejemplo? Eh, Aquí se puede entender que a lo mejor el único punto donde no está la luz me permitiría recorrer a pie, o sea, entre comillas, ¿no es cierto? Una franja. Entonces es la sombra la que utilizo para desplazarme, por ejemplo, al contrario de la luz que me va marcando una compañía en ese recorrido. Entonces acá uno dice, bueno, acá arriba está la misma condición, aquí en el lado también está la misma condición. Entonces uno dice, a lo mejor entonces no, se empieza a desarticular un poco esa idea. Eh, entonces a lo mejor acá esto topa y a lo mejor esto es continuo, no lo sé. Entonces son ese tipo de cosas, digamos, que uno dice, que se corte justo acá esa perforación podría resultar caprichoso al decir, mira, aquí se devuelve y sube una parte, pero después no continúa y marca una línea. Entonces, ¿tiene alguna razón de ser eso, digamos, que se explica de esa manera? Acá, por ejemplo, ocurre lo contrario. Entonces, como les decíamos, tienen la posibilidad de situar la iluminación en el punto que quieran. Todavía no estamos viendo la orientación solar, ¿no es cierto? Ni el emplazamiento geográfico, como para tener, digamos, la condición forzada. Usted todavía puede mover el foco para lograr un efecto. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen esa línea baja a la sombra inicial que uno podría decir, oye, acá se entiende mucho más que la sombra podría ser a lo mejor el lugar donde yo transito. ¿Ya? Entonces, ese tipo de situaciones son un poco las que hay que controlar. ¿Ya? Si bien es bien atractivo, digamos, el efecto lumínico, eh, tal vez, ¿no es cierto? Si yo digo, mira, hago un recorte en este plano, ¿ya? De tal manera que el haz de luz invade solamente este plano, el plano que está inclinado acá, llegó otro corte acá, de tal manera que ese haz de luz me invade este otro plano inclinado. Y a lo mejor acá no tengo un plano, tengo otro tratamiento. No sé, a lo mejor aquí es abierto o tiene otro tratamiento, pero en el fondo ahí yo refuerzo esa idea de que la luz, por ejemplo, es la que me acompaña el recorrido, mientras que la sombra es una faja de circulación. ¿Ya? Eh, entonces, cuando tengo esa posibilidad de controlar esa altura, de controlar la perforación,
ya uno empieza a vislumbrar una cierta intención. Acá igual se logra vislumbrar, pero cuando se pasa esta línea hacia arriba, se corta acá y aparece otra acá, no sé, ahí como que ese corte no me queda muy claro, digamos, cómo se relaciona, digamos. O cuál es la intención de que no... De que esta línea doble ahí, digamos, por ejemplo, de mostrar esa curvatura, pero acá vuelvan a aparecer otros elementos arriba, entonces, no sé, ahí como que todavía queda la duda. Por ejemplo, acá es atractivo este doble haz de luz, por ejemplo, ¿ya? Pero habría que ver ahora en función de la silueta también, que es lo que... Porque a lo mejor, no sé, estoy especulando porque me falta información. A lo mejor esta faja inclinada, no sé, por un punto donde yo me siento a ver algo que ocurre acá abajo, no lo sé. Pero es la luz o este ritmo, digamos, de perforaciones de luz la que me podría a mí llevar a algo, ¿ya? Entonces creo que ahí todavía falta el sentido, ¿ya? Es un túnel con un ritmo de luces, pero que esa graduación, si llega acá abajo o no llega, aquí por ejemplo, esta imagen tiene mucho más claridad que encuentro yo respecto de generar una sombra de circulación. No sé, se me ocurre al verla así, digamos, a lo mejor no tiene nada que ver y a lo mejor estás pensando en otra cosa totalmente distinta. Lo mismo que acá el haz llega abajo, pero se corta acá. Entonces, ¿por qué yo corto esa luz en un punto? ¿Ya? La razón es la que nosotros queremos saber, esa conciencia, que no sea un capricho nomás que aquí tú propongas una sombra, porque estás haciendo tú un trabajo de iluminación. Entonces, ¿por qué aquí no? Digamos, sería la pregunta. Eso es lo que veo aquí. De hecho, voy a prender la luz. Sí, no sé, David, ¿estás por ahí? Sí, estoy. No, y tenéis razón en todo. Y el Ethan va a responder eso con la foto, con la luz donde él dice que tiene que llegar, casi. ¿No? Él probó con muchas, ¿no? Haciendo muchas líneas, pero va a elegir una. Y eso va a tener que ser informado. Me da la impresión que esa foto que tomen fuera el color azulito que le pone, que yo creo que, no, si una buena foto en blanco y negro está bien. Dónde se forme y dónde cae esa línea va a ser informado. O sea, ahora Sí. tiene varias, está probando, por supuesto. Pero va a llegar con una, esa es la cuestión. Y va a llegar con la que él piensa que es. ¿No? Veamos eso. Pero nada más que decir ahí. Parece bien la exploración. ¿Qué dice ahí? Dice espacio abierto con H. Sí, espacio abierto, el cual busca habiendo. como cualidad reunirse en un espacio con bastante luz al aire libre. Espacio abierto, el cual busca como cualidad reunirse en un espacio con bastante luz al aire libre. Luz limitado, parece que dice limitado. Ahí ella dejó un Luz. texto. Dice, del lado derecho busca pasar de un lugar abierto a uno cerrado. Y la forma tipo embudo es para que pase luz solo un poco. Las formas del techo como triangulares son para que la luz llegue exactamente a un lugar con diferentes direcciones y en el lado izquierdo busca reunirse en un lugar muy iluminado. Me faltaría hacer el modelo de prueba que por motivos de estoy resfriada, bla, bla, estoy resfriada y no puedo Sí. hablar mucho, me Bueno, duele la garganta. es que si uno viera, por ejemplo, que a mí me parece más atractivo esta idea de estos triángulos que van arriba, porque tienen ángulos distintos. Si yo le hago un corte a un triángulo, a lo mejor podría ver qué pasa acá abajo. Yo podría tener un haz de luz que indica un cierto recorrido. A lo mejor no es un recorrido continuo, sino que son elementos de luz que van armando una continuidad discontinua en el plano más horizontal, digamos. O sea, son pequeños haces de luz que van armando una manera de insinuar un cierto recorrido y a lo mejor en el remate
¿ya? O en el punto que tú dices ahí como un lugar abierto, tengo una condición mucho más permeada, o sea, mucho más abierta. A lo mejor tengo un gran tragaluz superior que me mete un trozo de luz importante, potente en toda esa esquina, por ejemplo, ¿ya? Entonces acá entro, voy viendo que hay unas pequeñas líneas que me van marcando dentro de esa gran sombra o proponiendo un cierto recorrido visual y, digamos, de estas superposiciones de elementos y finalmente rematan un gran espacio abierto o un gran espacio iluminado, pero todavía no se logra ver esa condición que señala en ese paño oscuro de abajo, digamos, por ejemplo. Entonces, eh, si lo que se quiere también señalar es reunirse en un espacio, a lo mejor también el elemento inferior debería tener alguna pendiente, un ángulo que a lo mejor indique o direccione hacia un punto, ¿ya? Piensen ustedes, no sé, en el cine, en un anfiteatro, de alguna manera eh, las pendientes o los pisos van hacia algún punto focal. Entonces también uno podría trabajar, así como trabaja la envolvente superior, uno también podría trabajar la envolvente inferior para lograr, digamos, direccionar hacia un punto. Y a lo mejor la imagen tú la tomas desde un extremo, embudo, ¿no? Digamos, pero donde se pueda ir viendo esa secuencia como de pequeños haces de luz que van marcando un recorrido que finalmente termina en un punto donde está mucho más iluminado, ¿ya? Eso de al aire libre, sí, no, digamos, o sea, estamos hablando de una envolvente, de construir un recipiente, por así decirlo, de espacio. Entonces, a lo mejor lo de aire libre podría relacionarse más bien con un espacio holgado, iluminado, de manera distinta al resto de lo que ocurre en el resto del espacio, digamos, ¿ya? Donde más bien un tratamiento mucho más lineal, con pequeños tramos de luz que van insinuando una manera de recorrer, digamos, interiormente la envolvente. Eso. Sí, sí. Y de hecho, decía eso de la superficie, y como que, para mí, no me acuerdo el nombre, pero el trabajo del Goku, ¿no? El que le pega un Sí, combo. Y cuando José nosotros Vargas. decimos, sí, José Vargas, ¿no? Uno dice, ya, reunirse en una mesa, ya claro, pero José nos demostró, ¿no? De que si trae a Goku y le pega al piso, ¿no? Y genera digamos, un relieve, ¿no? Que implica cierta como concavidad en el lugar, también uno puede estar hablando de reunión, ¿no? Entonces, ese mueblito como que lo cuestiona un poco. Ese de arriba, ¿no? El José hizo eso y trajo a un Super Saiyajin para hacerlo, ¿no? Y después se lo llevó, lo sacó, ¿no? Dijo, ya, muchas gracias por la modificación. Y en realidad eso a mí me habla más de reunir, porque yo puedo sentar una persona en cada uno de los lados y están mirándose al de frente. Y reunirse quizás significa eso, ¿no? Entonces, confiar en que poner un cubito, en poner el mueble, me resuelve esa cuestión, es un poco saltarse, pienso yo, el encargo. Fíjate lo que ocurre también en el piso, en esa foto que mostraba, ¿no? Ese desnivel. La horizontal, no importa, no importa. La horizontal puede maniobrarse igual harto, ¿no? Y Cristian dice, lo que tú maniobras arriba también puede maniobrarse abajo. Sí, pues fíjate. Entonces, eso, reflexiona un poco entre ellos. Y también pienso que todavía está muy caprichoso cada uno de esos vanos que tú hiciste en como esas líneas, porque no sabemos cuál es la forma que dan, ni la razón que dan. Tú dices que es muy iluminado. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Puede un lugar ser muy iluminado con solamente un vano? Y la respuesta, bueno, te refría no de responder. La respuesta te voy a decir sí, dependiendo de lo grande Es del que me vano, daba ¿no? vergüenza hablar, me daba vergüenza hablar con la voz, pero Ah, dale. es que me refería, o sea, yo pensé que era así por donde estaba abierto, pero no sabía muy bien Sí, si claro. estaba correcto. A eso me Puede estar refería que era muy correcto. iluminado. Porque Puede estar por una correcto. parte
Por una parte Dale. está abierto y el como tipo embudo está completamente cerrado, con esas pequeñas aberturas que tiene. Entonces, por Eh, eso sí, pues. Pero ¿cuál es la parte abierta? La que está allá al lado acá, ¿no? Para la la derecha. izquierda, sí, la izquierda. Ah, La ese. izquierda y la derecha toda cerrada. O sea, está hablando de final a final, eso sería de la izquierda cerrado y lo de la derecha estaría abierto, que se comienza como tipo inicio hacia Ujú. desde la Ya, matriz. ya, ya. Ya, sí. Eso. Suponer de que está muy iluminado porque tiene muchos vanos es una cosa. Pero también puede estar iluminado por tener solamente un vano, un forado. Porque cuando hablamos de vano o cuando hablamos de perforación, necesitamos denominar cuál es el tamaño de esa perforación. Y sí, uno dice son muchas. Veamos qué cualidad genera tener muchas perforaciones a tener una grande. Es una diferencia. El Itan lo estaba demostrando, el José también, ¿cierto? Eh, uno puede obtener otras cualidades en la maniobra, digamos, de la perforación. No es llegar y hacerle un hoyo o hacerle mucho hoyo, es que cada agujero está pensado, cada tamaño está pensado. Entonces, sí, tú tienes hoy ese dibujo que muestra esta cuestión como vista como de lado. eh, lo importante, y como tú decís, te falta todavía el modelo de prueba, para ver cómo van a ser esas perforaciones. Hoy es como las muestran, me saltan dudas porque caen en el caprichoso, ¿no? Ya, sí creo que esto va a ser iluminado, ¿no? Pero la ubicación de cada uno de esas perforaciones es lo importante. Yo creo que ahí es donde tenés que jugártela. Entonces tú tenías una cuestión arriba con una forma irregular, como que busca algo. Tenía algo de abajo que nosotros te instamos a que también lo explores, ¿cierto? No tiene por qué ser absolutamente vertical con una caja, ¿no? La caja, olvídala. Si tú me dices para reunirse, el piso puede ayudar a reunirse. Eh, el piso, digamos, la base. No es necesario ponerle un mueble encima, ¿no? Y luego tienen las ventanas que parecen todavía estar en el punto de vista azaroso. Estoy seguro de que si te pones a explorar como están explorando los chiquillos, en la manera como ingresa la luz, si tú dices que quieres algo iluminado, o si quieres algo con ritmo, ¿no? O si quieres, porque tú dices espacio con bastante luz, pero bastante luz es un adjetivo tremendamente interesante porque bastante puede significar poco. No es mucha luz, ¿no? Como ya yo a él le hablé bastante en la noche, ¿no? En el carrete yo me senté con él y hablé bastante. Y eso no significa que le hablé mucho, ¿no? Es como que le hablé lo suficiente quizás, ¿no? Entonces, midamos esa palabra, ¿no? Midamos ese adjetivo. ¿Qué es bastante luz, ¿no? Y cómo vayas, digamos, permitir de que la luz entre ahí, cuándo es mucho, cuánto es suficiente, porque es bastante, ¿no? Es bastante. Es bastante para él, es bastante para el espacio. De repente un espacio así de chico con una senda de luz es mucho, ¿no? Quizás, no sé, pero se entiende. Aplícale forma a esos adjetivos ahora. Las cualidades tienes que tener, digamos, esa idea de la forma. Porque, por ejemplo, tenía unos triangulitos arriba que tienen unos como cuadraditos, unos rectángulos amarillos. Eso que está marcando Cristian. Y uno dice, ya, y la perforación va ahí, va más arriba. Y si la perforación es el triángulo entero, y ese triángulo entero no está, ¿no? Y el triángulo entero toma la perforación, el vano, porque tú me decís que es bastante luz. Entonces, quizás esa perforación con la rendija que le estáis dando no alcanza a ser bastante, es poco, no es mucho, tampoco. Pero quizás es poco, no es bastante. Como que hay una escala, ¿no? Poco, bastante, mucho, no sé. Reflexiona ante ello. Y tú tenías una luz que es como cuadrada y también la cuestiono. Así como evita cualquier capricho. Todo tiene que salir desde el punto de vista de la exploración. Y para eso tenés que ponerte a cortar papeles. Cortar cartón, pegar, probar, tirar luz para dentro de este espacio, ver si funciona. Es la luz que tú quieres, es la luz que tú no quieres, etcétera, etcétera. Eso. Gracias, profesor. Gracias. Sí. Que es reunirse en un espacio con bastante luz. O sea, ahí ya con esa pura frase hay un montón para darle vuelta. Sí. Yo a final del segundo semestre estoy bastantemente cansado. ¿Qué significa eso? Claro. ¿Estoy muy cansado o estoy suficientemente cansado? ¿Estoy más cansado de lo que debería estar? Un poco cansado. ¿Un poco cansado?
puedo estar más cansado, pero yo estoy bastante cansado. No sé, por eso hay que asignar qué significa realmente eso. El Diego hizo unas cositas con papel ahí. Me falta mandar uno, parece. Ah, no, lo mandé el otro. Es Yo creo que que quería, enviaste por 3. ejemplo. Ah, No, dale. Comenta. ese era el primero, que ese como que entra a un espacio y o sea, por ejemplo, con la luz quiero tratar de asignar un ritmo, así, o sea, como que lleve hacia algo. Ujú. Y ahí Oye, sacaríamos. ¿Ah? Es como Dale. súper parecido a lo que ¿Y qué explicó la pasa Camila. si... Como que entra por un lado, hay como se cierra como un embudo y Ujú. sale al otro lado. Ujú. Pero las luces tratan de asignar y- un Un ritmo ritmo. y una dirección. Ya, ok. Cristian. Ya, ¿y qué pasa si son sinuosas? ¿Y qué pasa si en vez de cuadraditos son líneas? ¿Y qué pasa si están más pegadas al muro o más al medio? Es que, por ¿Son ejemplo, 2 hileras de perforaciones o basta con una o 3? en el trabajo anterior del lleno vacío, el profe David me dijo que eh, como que hice una baranda y esa baranda la hice recta, de una Ya, sola mira, línea. ¿puede ser Entonces la me dijo luz Ujú. una baranda? ¿Puede ser la luz una baranda? Y tenía una pregunta. no, Resuelve pero eso. es que la idea de la baranda era asignar un ritmo. Ujú. Y ese ritmo se lo estoy dando con la luz ahora. Ok. Por Yo eso hasta ahí te compro. Hasta ahí te compro. Pero las ¿Puede preguntas que ser te la hace luz Cristian son baranda? pertinentes. Sí, pues. Porque tú podrías decir, mira, tengo una banda de luz a un lado y una banda de luz al otro lado que confinan el espacio sobre el cual genero un espacio intersticial de sombra. entonces, Entonces, físicamente no está la baranda, pero ese haz de luz que está en el borde marca claramente un límite. Y en ese concepto tú podrías decir, mi luz es una baranda. No estoy reflejando el balaustre, digamos, de la baranda literalmente en la luz del piso. No. Lo que quiero es entender que la baranda me permite delimitar un espacio, un borde, dar seguridad o generar una linealidad o un apoyo, etcétera, y que eso lo puedo lograr a través de otra cualidad que es la luz, por ejemplo. ¿Eh? Eh, No es la traducción literal de la baranda a la forma que se genera en el la- piso, no, no es eso. sí, entiendo ese sentido. Diego, otra Diga, pregunta. ¿Cuántas luces tú crees que alcanzan a hacer un ritmo? 3 y más. ¿Ya? 3 y más. ¿Con cuántas Sí, crees que es muy evidente? Yo creo que con 3 aparece el ritmo, pero con más podría ser evidente, ¿cierto? sí. Porque ya después se vuelve como muy monótono todo. Es que un ritmo es eso, ¿no? Puedes Sí, estar escuchando una canción por 16 horas y el ritmo se mantiene, porque el ritmo no te habla de que una cosa tiene que ser monótona o no. El ritmo te habla de una secuencia, ¿no? Que se repite sí. cada cierto intervalo. En este caso, como arquitecto, de espacio, ¿no? Intervalos de espacio, intervalos espaciales. Yo alargaría ese ritmo lo más posible, ¿no? Le pondría la mayor cantidad. Y es más, tú podrías hacer un espacio de 30 por 30. No, estoy exagerando, no lo hagáis. Pero podría hacer un espacio 30 por 30, así como amplio, ¿no? Cuadrado, ¿no? Que es largo y es igual de largo que ancho. Pero sin embargo, al medio tú ponías estos ritmos de luz Y van y a ese formar. espacio que era ancho, Y le dan un sentido, una y dirección. le dan un sentido. Sí. Ya. Podéis jugar con un montón de cosas con esa idea. Si son Mira, 2 líneas o 3 líneas, o si es que una es solamente una, bueno, no sé, bueno, si es solo una línea el ritmo se pierde. sí. Yo buscaría
a prolongar esta idea. Veamos cómo se nos da ese pasillo o ese pasillo, digo yo, en realidad este espacio, ¿no? Con una idea de ritmo o con dos ideas de ritmo que te enmarcan, ¿no? Como lo que decía el Cristian, ¿no? Como cierta idea de baranda de luz, ¿no? Podría ser, ¿no? Ahí, mire, revisa el chat, ahí le mandé una así, pero eso sería como reflejado en las dos partes. Le mandé otra. Sí. Aquí está. Esa. Bien. Y ahí asignaría finalmente como dónde está permitido, como hasta dónde puede llegar. Como que se delimita más, ya no asigna solamente un ritmo, sino que ahora está como delimitando. Yo creo que esa es la exploración. Esa es la pregunta que te decía al principio. Si va en el centro, si va a un costado, si va una o van dos hileras de ritmo de luz, por ejemplo. Tú tienes que plantear, digamos, cuál es la correcta para lo que quieres lograr. Ahora, lo que dice David es súper interesante en términos de que si tú tienes un espacio homogéneo, o sea, que tiene la misma longitud en un sentido que en el otro, como tú dispongas de repente estas cintas de ritmo de luz, te modifican el espacio totalmente porque le dan un sentido. Deja de ser igual un lado que el otro, ¿te fijas? Pero eso no lo logra el espacio la envolvente por sí sola, sino que la logra la cualidad que tú le estás entregando a través de cómo tú manejas la luz dentro de ese espacio de dimensiones igualitarias, digamos, ¿ya? Y si a eso tú además le agregas una silueta en uno de los puntos, ¿no es cierto?, de esta banda, tú podrías decir, mira, aquí yo estoy generando una cinta de circulación y tu silueta refuerza esa idea. Es como casi que tu trabajo va a tratar de eso, ¿no? Y está bien, pero explora lo máximo que puedas sacarle a eso, ¿no? Como decimos, puede bordear, puede limitar, puede configurar largo, hay un montón de cosas, un montón de cualidades que se pueden generar en base a esto, ¿no? Insisto, el ritmo no significa que las cosas no tengan que ser monótonas, ¿no? De repente de eso se trata el ritmo, quizás. Y eso no lo estamos juzgando como esto es positivo o negativo. Esto me sirve para esto, ¿no? O sea, con esta estrategia puedo señalar esto. Entonces, explóralo, ¿no? Veamos hasta dónde llega. Ok. Y la otra sería como la luz, el vano, o sea, la entrada más grande para llegar, mostrar y convocar. Que finaliza y convoca, pero tiene una relación de visual igual. Porque mi envolvente va a ser, o sea, por ejemplo, el techo de mi envolvente va a ser así, pero como el suelo, por así decirlo, va a estar en la mitad. Entonces yo no voy a llegar al tope como del cubo que va a ser 30 por 30, va como que se va a cortar antes como el techo, por así decirlo, la superficie de arriba, y va a llegar y va a convocar y va a tener una relación de visual como mirando como mirando hacia algo. ¿Tú miráis a través de ese vano grande? No, ¿Eso me estáis diciendo? Para el otro lado. sí, hacia afuera. Ya, ¿y ese vano grande podéis mirar a través de ese vano también o no? Porque realmente Sí, podría tener un valor. se podría mirar hacia arriba, pero yo como quiero la relación es estando hacia abajo, porque el suelo, como mi superficie de suelo, no va a estar totalmente pegada abajo, como que va a tener una altura. Entonces, no quiero que mire hacia arriba, sino que mire hacia abajo. Tienes que lograr que el vano te permita ello, entonces. Que no mire hacia arriba. De hecho, pensaba, yo me paro ahí en ese vano grande y miro hacia lo que era la cubierta, ¿no? Porque está la cubierta con los hoyitos del ritmo, ¿cierto? Y yo me paro ahora aquí donde está ese vano grande y miro hacia allá y resulta que la cubierta como tal, los hoyitos, ya no es cubierta, sino que es otra cosa, la cual los mismos agujeros me hacen enfocar la vista hacia otro lado.
Que igual Porque esto no podría es una ser- cubierta, No, es un envolvente. Puede ser lo Sí. que sea, ¿no? sí. Dale una vuelta, dale una vuelta, dale una vuelta, dale una vuelta. Veamos más recortes. Mira, fíjate, con estos recortes que estáis haciendo empiezan a aparecer esas cosas. Veamos cómo seguís para abajo. Ya, ok, tenéis como cierta idea de cubierta. Veamos cómo se forma ese piso que tú estás hablando, ¿no? Ese piso que no toca, ¿no? Y cuál es la forma que está en ese lugar de ese cuadrado, que me parece caprichoso, ¿eh? Este cuadrado todavía me parece medio caprichoso, el grande. Porque digo, ¿por qué no llega No. hasta el borde, ¿no? ¿Por qué llega hasta ahí, ¿no? Es algo que tú tenés que resolver, ¿no? De Es que nuevo, quería que, quizás está bien, pero ¿por qué tiene esa forma? obvio, sí, es que quería que, o sea, que por ahí entrara luz, y no que se mirara como lo está viendo usted, pero así igual es, Pero no entra luz desde el otro lado, desde ese otro espacio abierto, suficientemente luz. Desde el lugar por donde tú quieres que miren, sí, siempre. ya. Entonces, capricho, ¿no? Por eso está bien, mira. Estos modelos funcionan para precisamente esas cosas. Si tú le ponías un papel encima de este hoyito que hiciste, vaya a cachar que el espacio de abajo todavía está iluminado. Y en realidad lo que estáis haciendo con ese otro agujero no es lo que pensáis que estáis haciendo. Por eso es bueno estos experimentos, por eso son buenos. ¿Es necesario ese agujero grande que estáis haciendo? O a lo mejor ese agujero grande permite observar y por eso aparece. Y de repente la forma no es así, sino que la forma te permite que en algún momento de la actividad que está ocurriendo adentro, desde ahí tenga una relación con, digamos, el espacio de afuera, en el cual se ven los agujeros rítmicos, pero visto ahora desde arriba. Y a lo mejor eso podría ser interesante. No sé. No sé. Revísalo. Revisa ese tamaño. Ya, ok. Bien. Tengo las fotos del Cristian acá. A ver, voy a compartir yo la pantalla. A ver. Cristian Aguilera. Acá hay unos modelos. Sí, me acuerdo de los bocetos que hicimos el viernes. Él hizo este forado, ¿no? Está haciendo como una idea del medio tubo, pero el medio tubo como que lo dio vuelta. Ahora el medio tubo ya no sirve para andar en skate. Ahora el medio tubo, que es esta cuestión de acá, lo que me permite es generar un espacio con esa cualidad, ¿no? Con cierta como sensación de cobijo, quizá. Y como que ya pareciera ser que está bien, como que sí, veamos cómo avanza. Hay un forado que lo que busca es como permear de luz a este sector, pero aquí aparece ya como un umbraloide, ¿no? De puerta. Y ahí como que ya como que se me desinfla un poco, ¿no? Como que la puerta, el puertismo todavía es difícil sacárselo, ¿no? Porque aparece, claro, aparece este ancho aquí que no sirve de nada, es como un umbral de puerta, ¿no? Yo recortaría esta cuestión entera y conectaría con lo que está detrás, cuya forma todavía no la sabemos. No sabemos qué ocurre acá, pero mira, la exploración pienso yo desde el punto de vista del cartón rápido, del recorte rápido, para ver la relación entre cosas, ¿cierto? Sí, es interesante lo que ocurre como luz, ¿no? ¿Será esta la forma que tú quieres como luz? A lo mejor, ¿qué pasa si tú alargas más esta cuestión, ¿no? La luz llega hasta el fondo, hasta el borde de esto, este paramento tiene siempre esta altura, es un poco más alto, o tiene distinta altura. Me acuerdo como que iba a haber una persona para acá, otra persona acá, para abajo. ¿Por qué la simetría también la cuestiono ahora, ¿no? ¿Por qué esta cara tiene como eso y es exactamente idéntica, bueno, aparentemente idéntica a esta, ¿no? ¿Qué significa que este lugar sea así de simétrico? ¿Puede ser de otra manera? No sé si esta cuestión es recta, por ejemplo. Si es recto, ¿afecta la cualidad buscada en este lugar? Si esta cuestión fuese recta, ¿lo afecta? Quizá en esta cuestión uno entendería, ya a lo mejor lo que se busca necesita esta forma, ¿no? Quizá, pues esa es la respuesta, tendría que darla él, no yo. Pero aquí, por ejemplo, yo diría, ya, ok, es como redondo, pero ¿por qué redondo? Todavía me parece medio caprichoso. La idea del medio tubo, entiendo dónde viene. Pero ahora, como estamos viéndolo desde este lado, yo lo cuestionaría, ¿no? Diría, para allá, en realidad, si pongo esta cuestión recta acá y esta cuestión recta acá,
tengo un espacio con la misma forma, ¿no? ¿Qué pasa si esta cuestión tiene una inclinación hacia afuera o hacia adentro? También hay cosa de revisar. ¿Qué pasa si esta idea de piso, ¿no? Lo que está abajo, ¿no? Lo que soporta nuestras siluetas, tiene la misma altura, va para arriba, va para abajo, genera una hendidura. Esas son las preguntas, pero que desde esto aparecen. Por eso es importante los modelos prueba, porque desde esto empiezan a aparecer esas concepciones, ¿no? Esas preguntas extra. Eso por mi lado. No sé si el profesor Cristian está por ahí. Sí, me parece todavía poco claro la idea general. Porque se entiende que se arma bajo un espacio amurallado con una luz cenital arriba, pero más que eso, no sabría, digamos, ahí explicar un poco esos otros espacios o elementos interiores que empiezan a aparecer ahí. No logro tampoco relacionarlo con la actividad o con la silueta, con la función. Ahora, lo interesante es, claro, un elemento curvo, como una especie de ola que viene, genera como una cierta condición de cobijo, y por ahí, digamos, podría uno entender, digamos, algún grado de relación en esta, como con este dúplex, digamos, de cobijo en este sentido, con una curva que viene como en la vertical y que se transforma en horizontal, respecto de otra curva que viene en el otro sentido, digamos, y en ese cruce se genera, digamos, una cierta envolvente que protege, entre comillas, como un área de ese espacio, pero creo que todavía le falta harto, digamos, de definición. Me falta información para poder leerla bien. Pero al menos hay un tajo arriba, pues, hay un tajo arriba que... Pero claro, volvemos al espacio con una luz cenital superior. O sea, pero ¿cómo trabajo ese espacio finalmente? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué está a un lado y no está al otro? ¿Por qué abajo parece como esta entrada curva y no en otra parte? Todo le digo la información, no están como bien informadas en ese sentido. En la otra imagen aparece como una luz también que llega abajo, pero no sé ahí todavía la relación que se busca finalmente, digamos. Profe, Esta envolvente se termina de cerrar, queda abierta. O sea, hay varias preguntas que empiezan a aparecer. profe. Yes. Que lo que yo quería buscar igual era quizás generar un tipo de pasillo que, como usted dijo, que envolviera hacia arriba y hacia los lados y que el, como el forado que hay en la parte de arriba dirigiera una luz que enfocara la vista y convocara a ir al final del pasillo. Eso es como la idea que tenía. Entonces ahí sería interesante que trabajara esta idea de pasillo y que desemboca o remata en un lugar final que recoge esta luz. Entonces a lo mejor el Y pasillo que la es más luz tiene una forma. oscuro o tiene, digamos, un cierto O una tratamiento asociación. que te permite darle una característica A y el remate o al final tiene otro tratamiento de luz que permite leerlo como un B. Entonces, en esa relación, sí, pues, aparece un pasillo que remata o termina en una situación distinta, digamos, en términos de que tiene otra condición de iluminación. Entonces, en ese caso, trabájalo como pasillo y como remate. Ya, profe, gracias. Dale. Ujú.
Bien, esos son los que hay. Sí, sí. Profe, le envié un modelo de prueba. ¿A ti, Cristian? A mí no. AG. Ya estoy mandándole otro. Dice 2, 300. Ese, ¿no? Voy a compartir. Sí, sí. Ese uno. Y la idea es que la Ya. luz entre por aquí. Eh, me genere sombra y como un lugar donde se pueda ocultar de la sombra. Ya, mira. Eh, Sí. Ahí yo lo que trataría es que justamente todo este plano inferior, ya, desde acá incluso, o sea, estuviese totalmente iluminado. Y esta barra inclinada en el fondo sea la que genera aquí la sombra dentro de este gran espacio iluminado. Entonces, si la silueta tú la ubicas ahí, aunque esté sentada en este borde, ya se logra algo, digamos. Se logra entender, digamos, que dentro de un gran espacio iluminado, una sombra me puede aportar un lugar dentro de él. ¿Ya? Y probablemente eso tiene como más relación con esa historia del árbol encantado que te decía yo en la cordillera, digamos. Pero esa relación hay que buscarla, digamos. Todavía acá hay un espacio de sombra, entonces empieza a competir esta sombra con esta otra. Entonces trata de darle como una gran iluminación a todo el resto del espacio, donde dentro de toda esa iluminación aparece una línea de sombra, ¿ya? Y esa línea de sombra es la que te podría permitir a lo mejor ubicar a la silueta en un punto estratégico. Por ejemplo, ahí, en ese retorno de la sombra hacia arriba. Entonces aparece a lo mejor una silueta sentada. Si yo saco esa silueta y la siento acá, ya no es lo mismo, digamos. O sea, no se explica, digamos, esa sombra sin esa silueta ahí, digamos. ¿Mm? Eh, ¿Qué pasa si yo a lo mejor tengo otra silueta sentada acá al frente y a lo mejor me cambia radicalmente la forma de este elemento? A lo mejor tiene un recorrido que va en un sentido y después se quiebra, ¿te fijas? Entonces empieza a trabajar con eso, empieza a trabajar con esa forma, con la geometría. ¿Qué pasa si tengo dos personas, una enfrente de la otra, sentada entablando un diálogo, digamos? Entonces este elemento ya no es así, parte de la base con un ángulo y después se quiebra, digamos, para generar la sombra. Por ejemplo, a lo mejor esta ventana superior llega, o esta iluminación llega hasta acá abajo, digamos, para recoger en este plano inclinado todo este elemento inferior iluminado completo. Y ahí ya uno podría decir, mira, aquí hay algo. Sí, pero está mucho mejor, digamos. O sea, hay aquí algo. hice otro, pero no se manda todavía. Ya, Por, ya. por Pero aviso. mira, si tú le eliminas esta aleta, elimínale esa aleta, le pones el foco en este ángulo, vas a tener iluminado toda esta horizontal y este plano inclinado. Aquí tú puedes sentar a una silueta. Te lo estoy cantando. Logra este mismo efecto en este elemento que introduce en el interior, pero con un ángulo en el otro sentido, a lo mejor para apoyar otra silueta, y después le genera el quiebre. Y en esa sombra se te va a dibujar aquí una sombra que va a ser la continuidad de este elemento que tú estás inventando, digamos, como parte de tu espacialidad interior del volumen. O en este caso de la cáscara. Entonces, en este continuo, ¿no es cierto? Tú tienes esta relación.
Entonces, en un espacio que está totalmente iluminado, se produce una sombra, pero no cualquier sombra, una sombra que tiene una inclinación tal que me permite sentar a dos personas a conversar bajo esa sombra. Con eso, si ya tú logras armar eso, uno dice, perfecto, se explica por qué tiene un quiebre ese pilar o ese elemento interior antes de tener esa forma, ¿te fijas? Porque hay una silueta ahí que lo justifica. Entonces, ese nivel de conciencia es la que se quiere. Yo creo que no necesitáis más que eso. Te seguir explorando en otra cosa, enredarte más. Yo creo que con esto que mandaste ahora, con estos comentarios que te digo, está bien. Vale, profe. Entiendo. Se me ocurrió cómo hacerlo bien. Sí. No, pero está bien. Ahí la Abigail envió una fotito igual. Uh-huh. A ver, por ahí va. Esta. Uh-huh. Sí, me acuerdo de un dibujo que me había enviado, el cual se veían como 3 cubos y abajo una pirámide. Yo le cuestioné la pirámide porque tenía una puertita. Entonces era como, ya la pirámide va a ser rosa. Ay, capricho total, ¿no? Pero en realidad ya lo tradujo a esto, ¿no? Y los cubos buscó unirlo ahora, ¿no? Porque antes eran cubos muy independientes uno de otro, era como casi como un Lego, ¿no? ¿Cómo se llama? Como 3 cuestiones arriba, como un Tetris más que un Lego, ¿no? Pero ahora está buscando relacionarlo. Yo creo que por ahí va el camino. Precisamente veamos cómo se pueden dar estas formas extras, ¿no? Para poder consolidar ciertas ideas, ¿no? Y en realidad, desde la idea del cubo, uno puede empezar a, digamos, asignar formas. Y las formas van a siempre buscar, digamos, dar cohesión a cierta cualidad. ¿Qué ocurre aquí y aquí? ¿No? ¿Qué ocurre aquí y aquí? ¿No? Como estableciendo relaciones, quizás, ¿no? ¿Esta cuestión tiene el mismo ancho que esto? Ahora es la pregunta que le diría a la vida, o es más ancho, ¿no? ¿Esto avanza más para acá o menos? Dependiendo de la actividad que ella busque, digamos, como hablar dentro de esta envolvente. Yo creo que como envolvente ahora sí estamos hablando de algo que puede tener potencial, pero las preguntas son esas. Ahora ya empezaste como a unir los cubos, ¿no? Y los cubos empiezan a perder su forma. Y ahora empiezas, digamos, a decir, en realidad esto puede ser un poco más ancho. A lo mejor esto puede ser mucho más ancho. A lo mejor esta cuestión está bien, pero el alto es el que yo quiero cambiar. A lo mejor tiene que ser un poco más alto. No sé. Pero entre lo que me mostraste en el dibujo y lo que está viéndose en este modelo de prueba, bien, a eso me refiero con explorar. Así que eso por mi lado, no sé si Cristian... Sí, mira, aquí, Abigail, tal vez tú dices, perfecto, yo parto de 3 cubos. Cada cubo a lo mejor representa algo dentro de tu discurso, pero lo interesante es que tú, a partir de 3 cubos que están aislados y que están en posiciones distintas dentro del espacio, tú estableces una manera de relacionarlos entre ellos, ¿ya? Que empiezan a aparecer unas diagonales, una parte de envolvente, que la función que tiene es vincular o relacionar estos cubos iniciales, ¿ya? Y esa relación logra fundir en una forma única a estos 3 cubos que ya dejan de ser cubos, sino que pasan a ser parte de una envolvente mayor, ¿ya? Entonces, mi pregunta ahí sería, bueno, ¿qué pasa si son 5 cubos? ¿Qué pasa si son 7 cubos? ¿Te fijas? Entonces, luego viene la pregunta, ¿para qué estoy relacionando estos cubos? ¿Cómo se logran vincular a la función que quiero potenciar dentro de ellos? ¿No es cierto? Entonces, a lo mejor puedo decir, no sé, desconozco el detalle, pero en cada uno de los cubos tengo una cierta función y la idea, en el fondo, es vincular esa función a través de este invento que hago, que son estos planos diagonales que empiezan a armar una cáscara a partir de una figura básica que es un cubo. Entonces, la gracia está en cómo se relacionan, cómo tú estableces estas relaciones de un cubo con otro. A lo mejor tiene una cara que se abre y que yo puedo lograr relacionar visualmente un cubo con otro, ¿ya? Y hay otra cara que está cerrada y por lo tanto ese cubo niega a los otros, ¿te fijas? Entonces ahí uno podría hablar
respecto de un discurso de cómo lograr una espacialidad o un total a partir de unas pequeñas partes que buscan relacionarse entre sí, ¿ya? Y puedes generar tensiones visuales, recorridos, puedes obviamente integrar a la luz para poder describir a lo mejor dónde están estos cubos dentro de todo este volumen final resultante. Entonces la luz, en el fondo, la misión que tiene es evidenciar a estos puntos iniciales donde tu parte de esta construcción de un volumen mayor o total, ¿no es cierto?, a través de esta búsqueda de establecer estas relaciones o interacciones entre ellos, ¿ya? Eh, bueno, está partiendo, digo. Sí, Bien. podría llegar algo. Sí. Esas son las preguntas que importan. Bien. ¿Sí? Sí. Envíen avance nomás la semana, no hay problema. Sí, Ahí lo vamos bien. retroalimentando. Ahí vamos a estar atentos. Avancen, hagan modelo de prueba, ¿no? O sea, no piensen que no mostrando, y se lo he dicho ya en toda la entrega, no piensen que pueden llegar sin mostrar nunca. No es una buena estrategia. No es una buena estrategia. No. Quizás la chunte, o sea, quizás tengan un gran flachazo de luz y cuestiones así, pero... Quizás se ganan el loto o el casino o la lotería, Claro, digamos. O sea, pero la probabilidad... están apostando aquí al número 7 y en una de esas Claro. sale el 7, pero... Pero es más sensato, esto, conversar, ver los avances. La Abigail, si no mostraba, llegaba con una pirámide abajo, por ejemplo. Y nosotros, ¿qué? ¿Y a dónde salió esa pirámide? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? A lo mejor el Diego llegaba con un ritmo, pero que eran de tres perforaciones nomás, ¿no? Ese, de las luces, ¿no? Y claro, puta, le hubiéramos dicho, ponte más luces, ¿no? Bueno, hagamos un ritmo de verdad, ¿no? A lo mejor podría ser eso. O una baranda, ¿no? A eso nos referimos. Lleguen con cosas, conversen, manden correo. Ahí vamos a estar atentos con Cristian. La entrega el viernes, chiquillos, acuérdense. Y de ahí vacaciones al fin. Así Profe, que lo último, eso. lo último, que se envió el correo de otro modelo de prueba al profe Cristian. Ya, veamos. Eso es lo último. Dale. No, sí, esa es la idea. Entre más corrijas, es muy probable que... Ya, esta otra cosa sí, po. Esto Sí, es es diferente. otra cosa distinta a lo que conversamos. Yo creo que con lo anterior, yo me quedaría con lo anterior. La deja compartir. Mira, lo que pasa es que no deja de ser interesante, pero ahí ya te arrancáis por otro lado, ¿ya? Porque en el fondo tú podrías establecer una manera, ¿no es cierto?, de generar luz y sombra al interior de una envolvente, pero lo anterior es mucho más lúcido en términos de establecer una relación entre dos siluetas que están conversando, por ejemplo. Entonces, acá hay un tratamiento de un cierto ritmo que lo dan estos elementos que están atravesados, pero ¿para qué, digamos? O sea, ¿por qué están ahí? Están así Qué? porque esto me forman un umbral. No, se puede decir que un Es camino. que ahí ya te vaya a otro tema, po. O umbral. sea, si ahí ya te Sí, va es que el otro trabajo lo había hecho de umbral, entonces como que me estaba escapando incluso de ese tema por Pero ir a no, otro. po. Mira, fíjate en el anterior. Fíjate en el anterior que mandaste, po. Dime esa sombra, fíjate aquí, esta sombra que baja nuevamente, que sigue en la horizontal y que llega a este elemento y que sube. ¿Qué es eso? Si yo atravieso esto. Claro, un umbral Un también. umbral, po. Pero tú lo que estás diciendo ahora es que el umbral, además, un umbral podría tener una especial que me permite conversar en él. Uh-huh. Y ese espesor lo da la sombra.
¿Te fijas? Entonces, si aparece una silueta sentada aquí y otra acá, tú me estás diciendo, oye, puedo conversar en un umbral. Claro, porque ¿quién dijo que los umbrales son delgados? Claro. ¿O quién dijo que los umbrales solo eran para pasar de un lugar a Va a otro? pasar de un lado a otro, sí. Entonces tú traes eso ahí, en esta imagen. Es mucho más potente que la otra. En la otra se enreda. Ahí menos es más a veces, Alan. Exacto. Aquí Que la está otra claro. mucho, aprieta poco. Menos más. Vale, ya ahora sí ya lo tengo más clarísima. Dale, Vale. vale. Esa era, gracias. No, a ti. Gracias a ti. Bien. Ya, pues, nada más. Último comentario de mi parte es recorten papelitos, recorten cartones, prueben las cuestiones, ¿no? Lo que vimos aquí, eso, háganlo en sus casas, prueben cosas, vean si funciona, cuestionen cada una de las decisiones que tomen. ¿Por qué hice esta cuestión cuadrada arriba, ¿no? ¿Y por qué no era rectangular? ¿Y por qué no era larga? ¿Qué gracia tiene que tenga esa forma? Informados, chiquillos, todo tiene que ser informado, nada es azaroso, nada es caprichoso. Buena suerte. Nos vemos el viernes por mi parte. Esto se llama la batalla del capricho versus la conciencia. ¿Ya? Tiene que ganar la conciencia. ¿Ya? Ustedes hoy día tienen en su cabeza una batalla que es el capricho, ¿ya? Versus la conciencia. Y ustedes tienen que hacer que gane la conciencia. ¿Ya? Eso es una lucha individual acá de que en el fondo lo que ustedes logren materializar sea más consciente que capricho. ¿Ya? Eso. Mucho ánimo, queda poquito, lo han hecho bien. Y envíen los avances que tengan para que los podamos ir comentando y puedan ir resolviendo situaciones puntuales. ¿Ya? No hay problema en eso. El viernes, obviamente, vamos a hacer los últimos comentarios si es que alcanzan a hacer algunas correcciones. Y el formato va a estar disponible ahora. Imágenes, ¿ya? Diagramen, incorpórenle un buen texto. Acuérdense que el texto son los lentes para entrar al modelo, para entrar al trabajo, ¿ya? Entonces sean inteligentes en eso, en lo que informen en el fondo, ¿ya? ¿Qué informa la forma? ¿Qué es lo que ustedes logran, digamos, presentar? Es lo clave, ¿ya? Eso. Nos vemos. Muchas gracias a todos por sus comentarios y su trabajo. Nos vemos. Vale, bien, chaito. Cuídense. Chau. Cuídense, Gracias. chiquillos. Nos vemos. Chao. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias.